Bueno, buenos días a todos. Me toca ahora presentar al profesor Thomas Blom-Hansen. Thomas Blom-Hansen es profesor, antropólogo del Departamento de Antropología de la Universidad de Stanford. Ha desarrollado su trabajo etnográfico básicamente o principalmente en el sur de Asia, en India y también en Sudáfrica. Su reflexión más teórica gira en torno a la filosofía continental, temas de psicoanálisis y trabajo de antropología, Estado, soberanía, violencia y también temas de la vida urbana. Ha publicado diversos libros, tanto sobre India como sobre Sudáfrica. También tiene 2 volúmenes coleccionados junto al Finstipottat sobre soberanía, ciudadanía, migrantes y formas de Estado contemporáneo. Es un gusto tenerlo aquí hoy día y vamos a comenzar con esta ponencia que traducida se llama Cuando el pasado se tensa, las minorías y la duplicación de la memoria. Así que adelante, welcome. Muchas gracias y me disculpo por ser el único hasta ahora que no puede saludarlos en español. Voy a ver en este caso mi paper y trataré de no hablar demasiado rápido. Y creo que sí, también hay traducción para quien necesite. Muchas gracias. Esto es una reunión muy interesante. Creo que toda esta iniciativa en realidad vamos a ver la intersección de la memoria, minorías y el multiculturalismo. Es algo verdaderamente interesante y voy a tratar de abordar esto desde el trabajo que he hecho en contextos muy distintos y estoy seguro que habrá toda clase de puntos donde van a decir que esto no se traduce muy bien en el contexto de Latinoamérica, pero así como la conversión de esto a lo que tenga sentido para lo que se ve aquí o lo que haga para ustedes o lo que ustedes saben al respecto, en vez de simplemente ver si es que pueden darle sentido a lo que yo propongo, que se basa en un contexto histórico. Entonces voy a comenzar hablando sobre por qué la relación entre la memoria y las minorías es tensa y compleja en muchas formas en los dos lugares que conozco mejor, que son Sudáfrica e India. Pero voy a empezar diciendo que hay algo sobre el término minorías que es muy moderno. Antes que empecemos, efectivamente, porque es una minoría en muchas formas, este es un contexto que está en disputa. Si pensamos al respecto en forma histórica, el término minoría se volvió parte del vocabulario político que todos usamos en la época de formación de los Estados-nación en Europa y en muchas formas emergió en una época donde había casi un consenso que las minorías eran inherentemente un concepto problemático en la Liga de las Naciones en todo el principio del siglo XIX. Las minorías también eran una suerte de sobras, o más bien un anacronismo que había quedado sobrando de una era imperial y colonialista. La vista predominante era que una vez que las minorías eran reconocidas como... se está apagando mi computador, una entidad lingüística, cultural y religiosa, el siguiente paso lógico sería alguna clase de firmar una autodeterminación y esta soberanía. Entonces, en algunas formas podemos llamar esto, según la vista lógica de las minorías, que será muy predominante
en la escena europea al principio del siglo XX. Esta visión estaba muy influenciada por el nacionalismo popular, pero incluso más por las tradiciones republicanas que principalmente en Francia y lugares seculares que sostenían que la república era de hecho y debiera ser una comunidad política indivisible en la que sus ciudadanos tienen derechos y obligaciones iguales, al menos los que se ven como suficientemente evolucionalmente culturizados para disfrutar sus beneficios. Esto se hace una importancia secundaria en este modelo, una solo preferencias privadas que no debieran interferir con las opciones políticas o alianzas políticas de cada uno. En esta tradición, que también ha sido, como todos sabemos, muy dominante en el hemisferio occidental, uno puede pertenecer a varias comunidades culturales y se puede definir a sí mismo como una comunidad cultural, religiosa, incluso minoría, pero esta minoría no puede en sí misma ser una afirmación política. La ciudadanía tiene que ser tan indivisible como la república misma. Mientras tanto, al mismo tiempo, incluso antes que esto, en las amplias áreas de los imperios coloniales y particularmente el imperio británico, el poder soberano se configuraba de una forma muy distinta que en su nación natal, en varias áreas de dominio indirecto, reinos dependientes que tenían una cierta autonomía, mientras reconocían la soberanía de la corona británica. También muchos lugares comerciales, otras colonias, regímenes especiales o gobiernos en áreas remotas habitadas por los supuestos o los llamados personas primitivas o tribales que se reconocían de alguna forma como autónomos, pero nunca se incluían en los regímenes que gobernaban las tierras bajas y los valles. Entonces había este paradigma de las montañas y el valle como dos modos de gobierno distintos, y así. Si se insistía, en este caso el trabajo del legal histórico Loren Benzer ha observado también la historia legal del colonialismo de una forma bastante admirable. En este amplio paisaje de varias soberanías surgió una tradición en la cual las minorías, la autodeterminación de las minorías de hecho era una terminología que se aplicaba como una técnica de gobierno, y los británicos, como sabemos nosotros, se les daba muy bien el arte de producir grupos étnicos, comunidades étnicas, a veces para adelantarse a la formación de colectivos nativos. Como resultado de esto, las minorías de hecho adquirieron una cierta legitimidad y un significado político en muchos territorios coloniales, pero este legado con frecuencia chocaba con las nuevas aspiraciones políticas de los muchos movimientos anticolonialistas que buscaban crear nuevos estados en imagen de las tradiciones europeas seculares de la República. Y en una oración, diciéndolo de forma muy simple, podemos decir que mucho de la historia postcolonial de hecho está enmarcada por esta tensión entre una anterior valorización de las comunidades culturales y muchas veces coloniales como potenciales o reales entidades políticas, y una política aspiracional moderna de crear naciones impulsada por ideas republicanas o populistas de un Estado como una entidad única e indivisible. Aquí es donde entra la pregunta de la memoria y asume una nueva urgencia entre estas minorías identificadas como tales. La memoria suele ser, y este es el argumento que voy a elaborar, se duplica, por un lado, un grupo de rituales y narrativas y performances públicas que suponen que inscriben a la minoría como una parte integral de la nueva república, y en segundo lugar, a su vez, más en fondo, en segundo plano, como un grupo de narrativas más íntimas de la memoria que son un poco más estables, más nerviosas, quizás, y muchas veces sujetas a una introspección gravemente crítica que uno muy rara vez ve en comunidades mayoritarias. Déjenme adentrarme un poco al primero de mis ejemplos para profundizar en este argumento. Creo que todos se dan cuenta que el nacimiento de la antropología como un área científica es completamente inseparable del dominio colonial. Y esto es particularmente cierto en Gran Bretaña, Inglaterra. En este aspecto y en muchos otros, Sudáfrica siempre fue un caso extremo. El estado del apartheid y el predecesor colonial del estado colonial fue en muchas formas un estado etnográfico
y una clase de forma colonial también de multiculturalismo. El régimen sistemáticamente aplicó evidencia de antropológica y lingüística para demostrar que los sudafricanos de raza negra pertenecían a una raza de personas distintas, con culturas tradicionales distintas y que por lo tanto en sí mismos tenían una cierta autogobernanza y autonomía. De todo este ejercicio tenía el objetivo de demostrar que no había tal cosa, como una mayoría africana había sido representada también por el Congreso Nacional Africano desde 1911. Como pasó con el resto de África en los años 50 y 60, el resto del país quiso dependencia de los políticos del apartheid ofrecieron una soberanía dominada a estos terrenos definidos por muchos idiomas africanos y dominados por élites conservativas y líderes tradicionalistas entre los hablantes Zulu y así. Estos cuasi-estados o estadillos que estaban llenos o tenían sus propios ministerios, fuerzas de policía y sistemas limitados de bienestar llegaron a ser conocidos como antes. Estoy seguro que algunos han leído la racionalización detrás de esta política era, por supuesto, apuntar que todos somos minorías después de todo y también argumentar que en Sudáfrica solo era otra minoría en un amplio mar de gente en África. Por supuesto, otra racionalización muy conveniente era asegurarse que todos los trabajadores africanos y personas que venían a trabajar en las áreas blancas, que eran el 67% de la tierra, seguían siendo extraños y visitantes, al menos en un sentido legal, en la República misma. Siempre eran fáciles de deportar y fáciles también de deshacerse de ellos. Hablando de las élites también de origen holandés, llegaron a instaurar que después de más de 3 siglos de la vida en la frontera sudafricana, ellos también tenían derecho a llamarse las tribus blancas de África. Ahora, esta larga lucha por la autodeterminación en Sudáfrica está atacando una cierta hipocresía de las minorías blancas, pero también medidas de inequidad en algo que se olvida fácilmente hoy en día, el supuesto establishment étnico-tribal y las élites africanas locales que han hecho tanto respecto al gobierno y también a controlar a los africanos durante el siglo XX y ahora es severamente criticado por la ANC y otras fuerzas de liberación por promover ideologías étnicas. Este término, ideología étnica, un término que todavía se usa hasta cierto punto hoy en día en Sudáfrica. También en los 1990, en los años 90, en el apartheid ya no existía, la libertad y la democracia normalmente se articulaban como algo que simplemente era el triunfo del dominio de la mayoría y los males del pasado estaban inequívocamente conectados con el dominio de las minorías y esta unidad sistemática producida por la ideología étnica. Entonces, todos estos sentidos históricos del mayoritarianismo africano está arraigado muy profundamente en el discurso político y la conciencia de Sudáfrica, así como la protección de las minorías, que nunca ha sido una gran prioridad política en un movimiento anticolonial más amplio. Ahora bien, hoy en día, debiera decir que muchos africanos, por supuesto, de forma bastante justificada, encuentran que el dominio de la mayoría, de hecho, ha producido muy pocas mejoras tangibles y materiales en sus vidas, y los ataques xenofóbicos a los millones de refugiados e inmigrantes a través de África que han llegado a Sudáfrica en el pasado, en los últimos 20 años, no se han vuelto una característica endémica de la vida en muchas regiones en el país y en el estado general económico. También ha impulsado una nueva suerte de resentimiento contra la gente de origen indio, minorías de color también. Minorías de color, que en este caso es una mezcla de aproximadamente 5 millones de personas de varias razas que antes tenían una posición más privilegiada durante el apartheid. Y hoy en día, estas comunidades son ampliamente denunciadas como, por ejemplo, extraños o gente que está al borde de la frontera como racistas oportunistas y que son desleales a la nueva nación de Nelson Mandela. Ahora bien, en los principios centrales del apartheid eran siempre desarrollos separados. Esto es lo que significa el apartheid. Desarrollos separados significaba que el gobierno nunca intentó realmente integrar más de 1.5 millones de personas de origen hindú que
dejaban como ejemplo de trabajadores en las plantaciones de azúcar y también en las minas en Sudáfrica a partir de finales del siglo XIX, pero en su lugar el apartheid intentó de forma sistemática mantener a la comunidad como lo más alejada posible, forjando alianzas con líderes religiosos conservadores y la pequeña élite social en los indios. Al mismo tiempo, por supuesto, los mismos líderes blancos denunciaban y constantemente repetían que los indios eran fundamentalmente extraños a África, extraños viniendo de personas blancas, pero por lo tanto realmente no pertenecían de forma nacional a Sudáfrica, por lo que se mantuvo vivo ese argumento por mucho tiempo. Ahora bien, al mismo tiempo existió una larga tradición de hostilidad entre los indios, especialmente los hablantes de Zulu y las áreas del este de Sudáfrica, donde vivían principalmente indios, y había una larga historia de violencia en la que no voy a profundizar, pero significa que obviamente hay un verdadero sentido, una sensación, no solo de estar simplemente al borde, o mejor dicho, estar simplemente todo el rato al extremo, que era la base, por decirlo, de las afirmaciones de tener un lugar en Sudáfrica, que se ven cuestionadas constantemente, ya sea de forma muy fuerte. Durante décadas, como se puede imaginar, ha habido un debate en esta comunidad en particular, que no es una, sino que es una amalgama de muchas personas que hablaban muchos dialectos que venían de los indios del continente, pero después de mucho tiempo se han vuelto más una comunidad, al menos hasta cierto punto. Pero este debate, sobre una larga línea, que se puede decir que es una forma de simplificarlo. Por un lado tenemos los conservadores culturales étnicos, muchos de los cuales de hecho estaban colaborando con el apartheid, querían retener la pureza cultural y tradiciones, y que al final apoyaban y con frecuencia se beneficiaban del apartheid. Ese es un lado, y por el otro lado tenemos a los progresivos, que les gusta ver a los indios como parte de una coalición más grande de personas de color que han sido históricamente oprimidos por el apartheid y que favorecen una reforma en muchas clases de hábitos culturales e instituciones entre los mismos indios. Esta tensión aún existe, definitivamente 20 años después que terminó el apartheid. Hoy en día, el debate principal es cómo presentar y representar a la comunidad como un todo. Se puede decir, ponerlo de forma muy simple y directa, que ahora la etiqueta, por decir la etiqueta gubernamental india, ya no es impuesta por el gobierno, sino que la gente ahora enfrenta la pregunta, entonces, ¿quiénes somos después de todo? ¿Y quiénes queremos ser, ya sea por nosotros mismos, y quiénes queremos ser ante otros? Muchas personas ven el pasado reciente, la vida étnica pura durante el apartheid, y después lo ven con mucha nostalgia. Sin embargo, este deseo de un pasado desacreditado no puede expresarse de forma tan directa. Por lo tanto, el título de mi libro, Minorías, Melancolía y Libertad, porque la melancolía es un término freudiano que dice que no se puede reconocer como una verdad. Déjenme ilustrar esto más en profundidad dándoles dos miradas a esta cultura pública entre los indios y en Durban, que es la ciudad principal en el este y sur de África. Voy a empezar con un diario que se llama The Post, que se encuentra en prácticamente toda casa hindú en el país, ya sea que quieran o no, que se ve como un diario familiar que aborda a la comunidad india como un todo y se ve como una referencia inevitable y necesaria, no siempre querida pero aceptada, como una pantalla a través de la cual la comunidad tiene una visión escrita y también todo se publica cada semana. Cada semana este diario se desdobla, lleva una página que cubre los eventos mayores y menores que involucran los indios en todo el país, conciertos, eventos deportivos, galas, reuniones, conferencias, lo que sea. Las fotos, todas las semanas contienen tantas caras y nombres como sea posible, que siempre son fotografiados, o sea, poniéndose una corbata, les ponen extra lápiz labial. ¿Qué se necesita para tenerlos listos para las fotos? Los fotógrafos que cubren estos eventos intentan sacarle fotos a tanta gente como pueden en una oportunidad.
Creo que y siempre aparece en una suerte de estilo familiar característico. Muchos hogares en los que se ingresa tienen, por ejemplo, varios recortes del post que se le han sacado a los miembros de la familia, a veces enmarcados en la pared como una clara indicación que estos somos nosotros, también pertenecemos a esta comunidad. Y la comunidad también es hecha visible ante sí misma, aumentando su voz popular, por así decirlo, con imágenes del vecindario que pueden decir, ok, somos nosotros. Cada semana hay alguna pregunta tal como, ¿se está discriminando a los indios? ¿O cómo les va a las escuelas? En este caso, ¿pueden rescatar a los niños? ¿O realmente son las mujeres indias las más bellas del mundo? Y así. Esto está muy dentro de esta comunidad en particular. Una atracción principal de Post es una actualización sobre los crímenes, asesinatos y escándalos en la comunidad misma. Como todo lo demás, la muerte también es profundamente racializada en Sudáfrica. El Post solo lleva historias sobre asesinatos indios y crímenes, no importa en qué lugar del país hayan sucedido. Hay una columna semanal que se llama Actualización Judicial, que ha seguido informando desde el 1960, y este informe siempre se asegura que los detalles personales de todos los involucrados en este caso se aparezcan de forma precisa. Cada semana uno puede leer informes detallados de planificaciones de asesinatos, relaciones sexuales ilícitas, extorsiones, crímenes pasionales, divorcios y así, a medida que suceden en los tribunales. Está de más decir que esta columna es una fuente de chismes y elaboración bastante fantástica de historias, conspiraciones, de comportamiento desviado entre las pequeñas élite india y así. Ahora bien, estas historias de escándalos también aparecen al lado de las columnas normales en el The Post. Son escritas por unos pocos intelectuales y escritores que una semana tras otra, año tras año, de forma sistemática bastante ritualista, evocan las bases morales de los indios en sí mismos, la necesidad de restaurar los valores familiares, tener héroes en las comunidades que respetar y que preserven, mantengan la espiritualidad de la comunidad, y así. Estos son los guardianes de la comunidad, hablando hacia adentro, hacia el interior, dando la existencia a la comunidad al hablar sobre ella, por decirlo así. Lo que surge de esta representación pública es una conciencia muy dividida, por supuesto. Por un lado, emerge una fuerte narrativa de la comunidad como una unidad, una experiencia moral y valores culturales únicos, centrados en la familia y la espiritualidad. Por otro lado, esta conciencia constante de un ciclo profundo de violencia doméstica, divorcios, delincuencia, corrupción, extorsiones, conversiones del hinduismo a la cristiandad, racismo muy arraigado y demás. La función de esta intimidad cultural, usando el término de Michael Colford, es que los secretos de la comunidad generan una suerte de vínculo de mala fe, si quieren llamarlo así. Pero y como se ha argumentado también, las minorías se constituyen como lo que se llama un doble discurso sobre la identidad. Por un lado, tenemos la identidad uno, que es la historia oficial de quiénes somos, cómo vivimos, presentada a un mundo dominante más amplio. De esto estaba hablando sobre un género más formal, por así decirlo, la memoria y la representación, y por otro lado la identidad 2, que es las historias reales y más vergonzosas de cómo somos realmente, cómo hacemos las cosas realmente. Es una clase de versión más directa, estrictamente para la circulación interna. En el exterior se puede aceptar, de hecho, la versión primaria, y quizás la gente no pueda manejar la versión interna de las cosas, por así decirlo. Entonces, ¿por qué esta distinción es crucial para las comunidades civiles en Durban?
porque esto llama cómo sucede el límite entre estas dos áreas. Esta porosidad, por así decirlo, ha generado un espacio vigoroso muy inventivo de una comedia, por decirlo de una forma más chistosa. Generalmente, como yo diría, todas las cosas que son tan graves, más serias, se dejan un poco fuera de los medios. Más bien, ridiculizar, por decirlo, y celebrar esta mentalidad en una suerte de... Nuestra estupidez tiene una historia muy larga y profunda en varias comunidades en Sudáfrica. Hasta hoy en día, las expresiones africanas son una expresión, por decirlo, que se puede compartir e intercambiar entre ellos, que crecieron durante el apartheid y que se unieron a partir de estas cosas sin importar la raza y el idioma que hablen. Se puede decir que estas frases se refieren a un pasado vergonzoso, un idioma que fue forzado sobre ellos en la esfera pública, pero también es un índice, por así decirlo, de un cierto grupo de placeres, del placer que hay en compartir este pasado, y que también este diverso pasado un poco más absurdo que puede haber, un cierto odio, si lo realiza un poco de sí mismo, tiene que ver cómo la comedia en este caso se transporta expresiones altamente idiomáticas, expresiones africanas que se encuentran en Cape Town y otros lugares. Ahora bien, en el caso de los indios, en el seno de esta comedia hay una figura que es muy interesante. Y pasé bastante tiempo, y hablé bastante en mi libro sobre esta figura que se llama... El término local es shadow, la clase local trabajadora en las ciudades indias. Para ser un shadow se refiere a una cierta forma de hablar, bromear, comer y también beber mucho, y un cierto compartimiento, unas características de la clase trabajadora: licor barato, comer carne, tirar malos chistes sexualizados y ver malas películas de Bollywood. Esta es una suerte de estereotipo que todos conocen. Esto se opone al lani, que significa elegante, ¿cierto? Un término usado históricamente para las personas blancas, pero que también se ha convertido en algo bastante común y utilizado para cualquier indio que le vaya bien, y así también que tenga educación, hable inglés sin un acento campesino muy claro, ya sé. Durante décadas en estos municipios, en estos lugares, había una forma compartida de vida, que se puede decir que la gente se volvía indios porque vivían y estaban obligados a vivir una vida india, estaban obligados a tener esta producción, iban a la misma escuela, iban a los mismos cines, habían playas solamente para indios, visitaban familias en otros países, en otras partes del país, y la etnografía del país también estaba de acuerdo a tu mapa étnico. Esta idea en Charrow está muy interiorizada en esta vida cotidiana, en un código social lingüístico, y muchas personas pueden cambiar si lo necesitan. Es una forma de ser, una forma de hablar, que era una parte de la experiencia cotidiana de muchas personas de origen indio. Y aún si había una moralidad, por decirlo moralmente ambigua, o si era vergonzosa a los ojos de todos los que deseaban una cierta respetabilidad. Entonces, reír de los charros, estar en el público, compartir un chiste, escuchar la radio, escuchar a los humoristas, genera, por cierto, una cierta experiencia de lo que yo en mi libro llamé una cercanía étnica, un cierre étnico. Eso se refiere a una cierta risa que reafirma, o mejor dicho, que entrega una cierta economía emocional y una descarga en una situación que Freud llamaría de ansiedad, pero sin embargo, que afirma una unión sobre una forma imperfecta de vida que al mismo tiempo es intensamente disfrutable. El espacio creado por esta risa es de redención, es decir, si bien solo de una forma limitada. Sin embargo, estas comunidades se basan en la comedia y disfrutar la risa, que son vistos por muchos charros como exactamente, se los ven como momentos de libertad, momentos donde uno puede ser un indio sin avergonzarse, sin tener que disculparse, como me decían frecuentemente, y también un espacio en el que uno se puede imaginar con una conciencia no alienada, idéntica en sí mismo como un todo. Lo que llamaba Sigmund Freud trabajo de la comedia en sus primeros trabajos, y la broma y su relación con el inconsciente consistía principalmente en entregar mecanismos para una descarga, como llamaba Freud, que era un intercambio entre las inhibiciones reprimidas, que uno no puede decir o incluso pensar en lo que él llamaba
un preconsciente que ahora puede decirse en una forma específicamente condensada y específicamente representada, que según Freud es algo esencial de los sueños, y así como los chistes. Hay una relación muy interesante en la visión de Freud sobre los chistes y los sueños. El teórico lacaniano Linke Supangede argumenta que el pilar central de lo verdaderamente cómico es cuando alguien se engaña a sí mismo y cree sinceramente en algo totalmente falso y se comporta de acuerdo a este engaño. No es la culpa, por así decirlo, de las creencias, sino que más bien la sinceridad de sí mismo, la identificación total con un gesto o con una postura y la conciencia del autoengaño, que es cómico. Creo que es muy cierto esto, que es un centro, por así decirlo, de lo cómico, que es bastante abundante, y hay una identificación total con la falsedad. Y en la comedia africana contemporánea se ha vuelto una suerte de moneda intercambiable y una forma de tratar con unas verdades inenarrables sobre otros, sobre sí mismo también. La rutina cómica usualmente es una forma de desenmascarar la idea de ser algo más, que no es lo que uno es en verdad, sino que volver a la historia, a la memoria todo el tiempo. La idea de ser algo distinto de lo que le dice a todos que es según tu cuerpo y tu apariencia, y reírse de la forma en la que el pasado, el primitivo, el vino y las mentiras literalmente salen de la gente y se revela a sí mismo como una dimensión casi mecánica de la conducta humana. Lo que se siente es como el sketch sobre el pudín de Ron, el elemento cómico, no son estas figuras, sino que llevan los comediantes que están en control de sí mismos. No son ni siquiera completamente humanos, sino que movidos por fuerza de deseos mucho más allá, y están fuera de sí mismos. Las formas charro que siempre vienen en ellas, que los exponen como alguien que no está en control. La temática es no soy yo, o de hecho el otro, que es de hecho mi propio pasado, actúa en mí a pesar de mí mismo. Es un tema muy fuerte también en las bromas y la comedia actual entre los indios, pero principalmente en otras comunidades también. En este caso, en mi ejemplo, el humor de los charros revela o va también alrededor del tema básico de la alienación y las aspiraciones de tener una cultura soberana en sí misma, que uno de hecho nunca posee. Este es un ejemplo. Vamos a llegar al otro. Veamos cómo voy de tiempo. Creo que estamos bien. Pero el otro ejemplo no tiene que ver con el humor, sino que es algo distinto, algo más violencia, el efecto de la violencia. Y tiene lugar en India, en este caso en lugar de India, donde mi trabajo actual, que antes era sobre la relación entre los indios y los musulmanes, que es muy difícil no trabajar en eso, en la India actual, pero ahora mi centro es más directo en la situación de los musulmanes en India, que es la mayor minoría en el mundo, casi 190 millones de personas, lo que es más población que algunos países del mundo, y sin embargo en India es como una gota de agua en el océano, un 17% de la población. Lo que se convirtió, o antes era, la segunda gran comunidad durante el era imperial, un 40-45% de la población total en la India británica, y en 1947, con la sangrienta división entre India y Pakistán, la gran mayoría de la élite musulmana migró a Pakistán, dejando atrás una comunidad bastante sustancial de gente que ya no tenía un segmento intelectual entre los más pobres y los más empobrecidos en el país. Y de hecho se convirtieron en una minoría de repente, sin embargo una minoría que es muy difícil de reconocer por muchas personas en India, porque está unida al Estado de Pakistán. Entonces cuando se es un indio, se vive, o cuando se es un musulmán indio, se vive en una constante de sospechas, por así decirlo, que si la gente piensa que eres más leal a Pakistán que a India. Y siempre hay un partido de cricket entre los dos países, es casi como una repetición más elegante de la violencia entre los musulmanes y así. Es una situación muy tensa que de hecho se vuelve más tensa, se ha vuelto más tensa últimamente de lo que nunca había sido desde 1947. El problema es, por supuesto,
El problema acá, por supuesto, es que si volvemos a donde había comenzado, la forma en que estas minorías se comportan están definidas por el orden colonial y esto está vivo hasta el día de hoy a través de los musulmanes y la forma en que los vemos en la India en el día de hoy. Entonces, las dos características principales entre musulmanes, ¿verdad?, y los indios es que ambos son están bajo la imagen del régimen colonial, ¿verdad? O podemos llegar a esa conclusión. Primero que todo, entonces, en la Constitución está garantizado y se dijo que lo que se conoce como leyes personales que regulan el matrimonio y las relaciones también propias entre las comunidades religiosas que no son hindúes, cristianos, por ejemplo, palestinos, etcétera. Pero esto siempre ha sido una cosa muy contenida desde el principio, porque para los indios, ¿verdad?, estos movimientos coloniales desde los 50, 60, muchos progresistas que estaban esperando esta herencia, ¿verdad?, de Estado republicano, querían que estas leyes personales, ¿verdad?, fueran reemplazadas por un código civil que regulara, ¿verdad?, los matrimonios de forma uniforme a todos por igual en la República. Ha sido una cosa bastante contenida. El segundo legado tiene que ver con la tradición de la regla secular, ¿verdad?, del que los indios, ¿verdad?, no existe secularismo en el sentido de que esto quiere decir que nuevamente la continuación de la colonialidad, ¿verdad?, se ha elevado sobre los conflictos de las comunidades que están siendo están pasando por un conflicto, ¿verdad?, y que están siendo vistos como incluso que tiene que ver con el reconocimiento, ¿verdad?, de las diferentes comunidades envueltas. Entonces todo se trata de una performance, ¿verdad?, de cómo nosotros setemos las reglas para poder lidiar con esto y con la porción de recursos, ¿verdad?, a través de las distintas comunidades. Ahora, estos legados coloniales y estas formas legales se han vuelto principales dentro de las minorías en cómo se denominan hoy día en India. La protección, ¿verdad?, de las leyes personales, que también tiene que ver también con el lenguaje musulmán principal que se habla en el norte. También todo lo que tiene que ver con el secularismo, ¿verdad?, son demandas claves para los políticos, para los líderes, por 50 o 70 años ya. Estas comunidades se han vuelto increíblemente vulnerables a las acusaciones que se les hizo en el pasado de ser traidores, nostálgicos con respecto al tiempo en que la plaza de India estaba gobernado por las élites de musulmanes, ¿verdad?, y cuando el imperio cuando la población estaba obviamente protegida por el Estado colonial, hubo muchísimas muertes, matanzas, ¿verdad?, contra los musulmanes. Obviamente alrededor, está en promedio, son 50.000 o 500.000 personas, ¿verdad?, que mueren debido a esto. Es un número bastante alto, ¿verdad?, que nos preocupa. Y obviamente siempre lo que se habla es de que Pakistán, ¿qué significa Pakistán? De Arabia, o eres pakistano o mueres, ¿verdad? Eso es lo que se habla siempre en la prensa. Entonces, este es un conflicto vivo, ¿verdad? No es una invención de nosotros, es algo histórico. Hoy día, ¿verdad? En la visión internacional, ¿verdad?, a lo que yo he estudiado la mayor parte de mi carrera y que he explorado, ellos llaman una segunda liberación de India, que está directamente enfocada a los últimos vestigios coloniales de la protección de las minorías y también a los gobiernos seculares. También para que el país se mantenga fuerte como república, informado por ahí, y que se mantenga todo de forma bastante clara.
en estos esfuerzos la reingeniería de la historia y las memorias históricas es central. India ha visto una ola de políticas y de instituciones desde que el primer ministro, ¿verdad?, tomó su poder en el 2014. Muchas de estas cosas parecen no innecesarias, ¿verdad?, pero son parte de un esfuerzo muchísimo más grande de reposicionar al gobierno musulmán y resignificarlo como un legado de los musulmanes, y que ahora se ve como un retrato de violencia de las minorías, ¿verdad?, que obviamente está siendo gobernado, ¿verdad?, por una de las mayorías del pasado. Esto nos pone bastante presión en cómo nos representamos y cómo se representan a ellos mismos y a su comunidad. Esto tiene que ver, bueno, voy a ilustrar dos viñetas de una ciudad, ¿verdad?, que está creciendo bastante rápido en India, ¿verdad?, desde de los 80 más o menos. Esta ciudad se llama Aurangabad. Su nombre lleva ese nombre debido a uno de los emperadores, ¿verdad?, a uno de los imperios más poderosos de ese tiempo, y tiene un tremendo arquitectura, tiene una forma de un palacio imperial. Es bastante increíble lo que se ve ahí. Es un estado, ¿verdad?, y que fue reparado, y era una ciudad, ¿verdad?, que por muchos años fue una ciudad provincial pequeña, estaba caracterizada de forma musulmán, pero ha crecido, creciendo muchísimo debido ha llegado a las 2 millones de personas, ya que en los estándares de la India aún es una ciudad pequeña, ¿verdad?, pero ha crecido bastante. Y también esto significa que la demografía de la ciudad comenzó a cambiar bastante rápido, porque los musulmanes, ¿verdad?, se volvieron predominantemente hindúes, y quizás en unos 50 años hemos visto esta intensidad baja en las batallas, de tratar, ¿verdad?, de vivir dentro de estos muros, ¿verdad?, en donde la gente se estaba atacando unos con otros. Teníamos estas peleas pequeñas, ¿verdad?, entre los indios y los musulmanes en estas comunidades. En 1999, uno de estos gobiernos del apartheid tuvo, ¿verdad?, el sentido y de relegar a la comunidad musulmana para que fueran más aislados, ¿verdad?, de las ciudades principales, y para que se les quitara el poder de forma política, ¿verdad?, comparado con lo que estaban o lo que hacían en el pasado. Esto, ¿verdad?, el marco de todo esto tiene que ver con pensar como un sistema de muñeca rusa, en donde hay, ¿verdad?, una pequeña pelea, ¿verdad?, en la esquina de una calle, se puede ir convirtiendo en un conflicto muchísimo más grande cuando nos movemos demográficamente, ¿verdad?, y tiene que ver con la consistencia de la historia musulmana comparada con otros países, ¿verdad?, más grandes, en donde hay una repetición de que cada encuentro está localizado, ¿verdad?, y obviamente esto desencadena en un drama muchísimo más grande para India y Pakistán. Por eso los apodos para los vecinos se llaman Jammu, que obviamente son los hindúes, ¿verdad?, mayoritariamente, y hay, ¿verdad?, un conflicto entre ellos. La ciudad se considera como un microcosmos de la política de la región en sí misma. Ahora, ha habido todo tipo de intentos de cambiar el nombre de la ciudad, ¿verdad?, que no se han llevado a cabo. Hay un ataque sistemático a la herencia arqueológica de la ciudad, ¿verdad? Estos edificios antiguos, ¿verdad?, aún se han mantenido ahí, no se han destruido, ¿verdad? La gente ha comenzado a construir puentes y casas alrededor de ellos, pero hace unos años atrás una nueva ciudad, un gobernador de estas ciudades decidió, ¿verdad?, llevar a cabo un plan maestro para remodelar la ciudad, y tenía que ver con botar todos los edificios antiguos y crear una ciudad muy nueva. Y obviamente esto se incluyó
convirtió en una agenda política, ¿verdad?, que objetivizaba a la comunidad musulmana. Obviamente, a partir de esto, 2.000 edificios se han construido desde entonces. Muchos de ellos son casas privadas, instituciones, escuelas. Muchísimos de ellos tienen esta protección arqueológica, ¿verdad?, histórica de la India, ¿verdad?, que hace que no se pueda interferir con respecto a ellos. Y ellos son las únicas personas que se levantaron y dijeron, que reaccionaron a esto, y donde la gente representó otra institución colonial que se llama el Backboard, que es una institución que comenzó en el siglo XIX por el gobierno británico para proteger todas las propiedades intelectuales religiosas en los musulmanes. Entonces este Backboard siempre ha estado controlando estas propiedades. Y nuevamente entonces el comisionado de la ciudad dijo, bueno, esto no es legal lo que ustedes están haciendo. No tiene un estado legal, sino que nosotros tenemos que decir algo al respecto. Siempre tenemos algo que decir al respecto de lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Las conexiones que hacen con la comunidad musulmana, ¿verdad? Eso tenemos que estar al tanto de todos los planes de la ciudad, porque es una reinterpretación mayor de lo que era este Backboard y lo que hacía. Y obviamente estábamos bastante entusiasmados, especialmente la gente que vivía en las ciudades antiguas. Entonces déjenme darles un poco de un vistazo a esto. Hay un movimiento, ¿verdad?, del Backboard que fue apoyado por los musulmanes en las ciudades antiguas, que se sentían violados por todas estas demoliciones a gran escala y que sintieron que una vez más era lo más tradicional para ellos era, ¿verdad?, salir adelante a través de la religión. Y generalmente hay bastantes edificios, ¿verdad?, del siglo XVIII, por ejemplo. Sufi, estamos hablando que aún se han mantenido, y fue famoso en los poderes de las ciudades que aún se mantienen después de cientos y cientos de años, y los indios, ¿verdad?, han venido acá. Y entonces, ¿cómo el comisionado puede decir que estamos violando el código de plan de la ciudad? Eso fue lo que dijo el comisionado, porque el caso fue que ahora, moviéndonos de forma más lenta a través de las cortes, vamos a terminar en la Corte Suprema. Había un debate mayor a través de las ciudades musulmanas acerca del carácter de las casas que se debe recordar. Obviamente las comunidades de élite musulmanas han abandonado las ciudades antiguas, ¿verdad?, y se han movido a estos suburbios, ¿verdad?, que son mucho más modernos y que se conocen y que se han estudiado a través de la historia, ¿verdad? Y obviamente conocemos que a las personas obviamente que tienen altos estándares de vida. Muchos de los graduados, ¿verdad?, nuestros colegas no pueden encontrar empleo en la India debido a esta discriminación sistemática contra los musulmanes. Y obviamente tienen que emigrar a otras ciudades. Ha habido un número de estudiantes del Medio Oriente, de África, que también están viniendo buscando educación a esta universidad, y solamente lo que buscan ellos es tener las mismas oportunidades y ver algo más, los valores, ¿verdad?, los valores islámicos que no estén contaminados, ¿verdad?, y que se mantengan a través del tiempo. Y todo esto tiene que ver también con las barreras de los conflictos que hay entre los lenguajes y todo lo que tiene que ver con la comunidad musulmana. ¿Cómo podemos decir que nosotros los musulmanes somos una minoría si los musulmanes pertenecemos a una de las comunidades más grandes del mundo? Me están preguntando si yo siento lo que yo siento, que estoy perdiendo mi historia acá en India. Bueno, yo siento que lo que está pasando, de hecho, nos va a ayudar a deshacernos de todos los malos caminos, ¿verdad?, que tiene que ver con el Islam. Fuera de esto podemos salir. Sí, el resultado puede ser que nos volvamos mejores musulmanes. Si ustedes, ¿verdad?, van a demoler estos edificios sufis, ¿verdad?, nos están haciendo un tremendo daño. Entonces hay un punto de contención mayor, ¿verdad?, en estos dimes y diretes, ¿verdad? Él continúa, estas personas que
van a perder todos esos edificios y que corrompen a la gente, en verdad, a nuestros hermanos que no están bien, que no tienen una educación, ¿verdad? Y están en la pobreza. Tienen que ver con todos estos movimientos dominantes, ¿verdad? En la India, ¿verdad? Podemos decir también que los musulmanes a través de la Asia y del Medio Oriente, Jamaat Islami, todos estos movimientos se han abocado más a la purificación del ser y sistemáticamente han envuelto a los musulmanes en las diferentes políticas, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la moral. También han atacado todo lo que tiene que ver con la cultura del Islam y han practicado todo lo que tiene que ver con este misticismo del sufí que ha sido contaminado e influenciado por las religiones más populares de la India. Como un estudiante devoto de esta universidad, él me dijo, bueno, si somos bastante fuertes los musulmanes vamos a estar más unidos que nunca y no podrán hacer nada contra nosotros. Hay unos líderes inmorales, ¿verdad?, que los corrompen, ¿verdad?, y que todos los conoce, todo el mundo va a decir esto desde ahí hasta Indonesia. Hay una interesante paradoja en la que todos los musulmanes en India están preocupados porque la violencia y la homofobia en el país y dentro del mundo también, y que obviamente tiene que ver con que los indios musulmanes aún están viviendo en el pasado, y ahí está subconsciencia, ¿verdad?, que es un pensamiento contrario a lo que está pasando en el mundo moderno. El estudiante continuó diciéndome, bueno, como un musulmán verdadero hay solamente una historia que cuenta, y esa es la historia de la ganancia, y todo el resto ha sido en nombre del Islam solamente, no en el Islam real. Bueno, ustedes pueden encontrar esto a través del mundo musulmán. Entonces, déjenme resumirlo. Espero haber mostrado un indicador de cómo las minorías hoy día en la zona del mundo, de las que yo conozco, han estado viviendo la tensión entre la definición de colonia y el sentido anticolonial, ¿verdad?, republicano, ideal, que obviamente tiene que ver con la soberanía y la ciudadanía. Es un poco más complicado, ¿verdad? Podemos discutirlo, pero resumir un poco la distinción. Las minorías generalmente acarrean un pasado, ¿verdad?, y una historia con las instituciones, con los legados que los han definido a través del tiempo, y a menudo, ¿verdad?, ellos se ven gobernados por las reglas coloniales, ¿verdad?, y en el mundo contemporáneo se sienten dominados, ¿verdad?, por las comunidades más modernas. Los ciudadanos, ¿verdad?, están doblando la memoria y también tienen muchos nervios en cómo se va a representar esto de manera pública, y crea también un miedo colectivo. Como dije, esto produce por una parte una forma o el frente, ¿verdad?, de identidad número uno, pero también requiere una buena parte de estandarización, el intelecto que produce la narrativa para poder dignificar. Eso parece conmensurable con un formato más global de una historia, ¿verdad?, más pura, y las políticas que se han realizado a través del tiempo, porque quizás muchos de nuestros colegas pueden aceptar y reproducir estas historias, que fue de hecho la intención que yo tenía desde el principio. Por otra parte, este tópico, lo más complejo que nos queda, que se revela de todo lo que de todas las narrativas, ¿verdad?, de las que estamos conscientes, es que son de las realidades vergonzosas, ¿verdad?, de las comunidades. Los indios, por ejemplo, atacan a las comunidades musulmanes y tienen un pasado legítimo. Hay una legitimidad de propiedad de los indios, y es tan penoso, ¿verdad?, que hay musulmanes educados, ¿verdad?, que pretenden que esta historia se tome igual para todos. Hay un tema de un pasado personal y que tiene que ver con un pasado pobre, impuro, que de hecho es parte, todo esto es parte de lo que dice la gente de clase media, ¿verdad? En esos países obviamente hay una mayoría que es pobre,
y que defectuosamente tiene que ver con todo lo que es la cultura y no tiene una irrelevancia anacronística. Finalmente, en mi ejemplo de Sudáfrica, tiene que ver con esta sombra, ¿verdad? Y que es simplemente una memoria, ¿verdad?, que no es deseada, ¿verdad? Y es un gesto en cuanto a la broma, a la comedia, a reírse de ellos mismos, en el cual se tiene que abrazar el pasado tal como es y que no podemos descartarlo, pero y que tampoco se puede crear una distancia entre uno y el pasado. Y había una distancia irónica como que sugiere una forma moderna de las conciencias de la minoría. Muchísimas gracias. Ese fue una charla bastante rica. Hubo tantos niveles en ella. Voy a tratar de resumir y hacer solamente un par de comentarios que son más etnográficos y luego voy a tener un comentario muchísimo más grande al final. Vamos a dar paso a las preguntas. Y sugiero que la gente pueda hacer sus preguntas tanto en inglés como en español. Si alguien prefiere en español, de ahí podemos ir traduciendo. Así que voy a hacer unos breves comentarios en inglés y después cualquiera se presente en el idioma que les plazca mejor. Danés también está aceptado, por supuesto. Bueno, entonces hay algo muy interesante acerca de su descripción etnográfica de África y de India, que nos permite pensar, y quiero elaborar quizá un poquito más si tú quieres mencionar lo que mencionó al final, ¿verdad? Lo que pasaba con las clases más altas musulmanas, ¿verdad? Que se volvían transnacionales en la India, y tenemos esta clase trabajadora, ¿verdad? Esta clase baja, India, y que también se presenta en Sudáfrica. Y para mí lo que parece es que obviamente esto cambia, ¿verdad?, de las bromas en Sudáfrica, que parece más tragicómico que cómico quizás, a esta identidad transnacional y al movimiento que obviamente refleja diferentes clases sociales y diferentes sujetos y diferentes formas de enfrentar las minorías de clases. Y también parece que esto habla de la generación y dónde nos encontramos hoy día, y las relaciones que estamos, de las ideas del pasado y de las identidades. Entonces quería pedirte que elaboraras un poco más eso, si hay alguna posibilidad, ¿verdad?, de una movilidad socioeconómica que definiera estas minorías también, no solamente en términos de que se vuelven de que algunas son más transnacionales, de que hay unas comunidades que hacen bromas acerca de las comunidades, sino que también en un sentido mucho más amplio, porque parece que al final de tu charla tú pusiste este problema, ¿verdad?, de las minorías y su radicalización, que parece ser una especie de una profecía que ya se ha cumplido, en que ya las minorías, ¿verdad?, se están volviendo más radicales, porque quizá las formas radicales no son formas de enfocarse al Islam en la India, por ejemplo, y también en el caso sudafricano. La segunda idea me estaba preguntando, y yo quiero desarrollar un poco esta pregunta etnográfica, y estoy tratando de traer este material nuevamente a este continente, y es que el rol del Estado, y lo que yo tengo, y porque tengo una pregunta etnográfica, quizás es más para el material de Sudáfrica, más que para el de India, y tiene que ver, es obviamente que tenemos transformaciones de Estado y las formas que estas transformaciones cambian las posibilidades, y obviamente en las personas donde no se pueden imaginar ser parte de estos estados, de estas nuevas naciones-estados. Pero me estaba preguntando de qué forma
Cada uno de los días nos encontramos con el Estado, pero también las posibilidades de trabajar con las posiciones dentro del Estado que van moldeando estas identidades, porque para mí no está claro si alguna de estos indios o sudafricanos, ¿cuáles son las posibilidades? Entonces, encuentran trabajo dentro de la municipalidad, por ejemplo, tienen posiciones distintas de acuerdo al estado de donde ellos vienen, o tiene que ver con la mayoría, ¿verdad?, que tienen esta elite y se encuentran y concretan estas posibilidades dentro del Estado y se vuelven la cara visible del Estado. Y este conflicto, ¿verdad?, del Estado obviamente abre una discusión mucho más amplia, y estoy segura de que mucha gente va a tener preguntas sobre eso, sobre el colonialismo, sobre el postcolonialismo y lo que se ha vuelto una decolonización, al menos en Latinoamérica. Y lo que, bueno, porque obviamente si empujamos un poquito más tu argumento, podríamos decir de hecho que desde una perspectiva de minoría, el Estado colonial parece ser preferente para estos grupos minoritarios, porque obviamente tienen esta noción de un tipo de determinación propia, de que las personas pueden sentir, de que esta idea que podemos volvernos o al menos engañarnos a que nos podemos gobernar a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es un argumento bastante provocativo para algunas personas. Pero también es interesante si pensamos en los estados latinoamericanos, por ejemplo. Porque obviamente, aunque estos no son estados, ¿verdad?, que se han mantenido de una... tenemos reglas directas, ¿verdad?, en algunas partes de Latinoamérica en donde hay colonias y que luego se movieron en muchos estados, en los estados republicanos. Tenemos la figura mestiza como el ciudadano símbolo, ¿verdad? Y no solamente en Chile, pero también, no se presenta esto en Chile, pero sí en otros países, en donde hoy día vemos una decolonización muchísimo mayor, movimientos, por ejemplo, como en Ecuador, Bolivia, países que están cerca, ¿verdad?, y que nos olvidamos, ¿verdad?, porque estamos en Chile. Tenemos también los derechos, ¿verdad?, de los ciudadanos más indígenas, ¿verdad?, que están aclamando por su autonomía. También tenemos todos estos movimientos por este Estado plurinacional. Y creo que es bastante interesante como un espejo de lo que está pasando con este Estado colonial, ¿verdad? Solamente a mí siempre se me ocurrió cuando yo leí tu paper. Pero para mí es bastante interesante pensar de por qué este modelo del Estado nacional, cómo puede de hecho funcionar para nosotros. El país que yo conozco mejor es Bolivia, y es una estructura, ¿verdad?, estatal que se está llevando a cabo y que es bastante complicada. Y parece, al menos para mí, que de hecho está pasando, y no solamente estamos siendo testigos, la figura ideal de que el ciudadano modelo se está volviendo el indígena, sino que se están volviendo un grupo étnico más específico. En el caso de Bolivia, los aymaras. Entonces, de hecho, es bastante difícil decolonizar el Estado. Y por eso mi pregunta, ¿cuáles son las formas posibles en que un Estado republicano, una figura de Estado republicano, podría hacer o facilitar la diversidad de los grupos minoritarios? Porque al menos de las preguntas claves que se puede hacer de esta charla, de este discurso, no sé si quieres elaborar o si quieres que tomemos preguntas antes. Muchas gracias. Puedo decir algunas cosas, quizás para aclarar algunos de los puntos al principio, y después supongo que en cierto sentido puedo ir a la pregunta más grande de cómo esto pasa a la experiencia latinoamericana. Tengo algunas cosas que decir al respecto también, pero no tanto. Lo primero es la movilidad social, sí. Eso fue interesante. Nuevamente, mi ejemplo sudafricano fue que
que había una élite en India que no llegaron, de hecho, como trabajadores, llegaron como comerciantes y trataban con las colonias del este y del sur de África y mantuvieron unas fuertes conexiones con India y ahora, de hecho, también colaboraban con el estado del apartheid y no les molestaba hacerlo porque nunca les interesó identificarse con la comunidad india en sí mismo, sino que se preocupaban de ellos. También ahora son una suerte de conexión de inversiones de grandes inversiones de capital de India en Sudáfrica y también en el este de África. Y no les importa tanto, en algunas formas es una comunidad comercial transnacional, siempre ha sido así. Y están muy bien posicionados para ser los únicos comerciantes, por así decirlo, del orden global. Están bien posicionados como comunidad en Sudáfrica y esta es una posición sí que está muy disputada y la gente los critica por ser desleales a la identidad india y al mismo tiempo muchas personas han visto este cambio de trabajar con el apartheid y ahora trabajar también con los ministerios de la ANC, darles crédito fácil, facilidades bancarias, acceso a campos de diamantes en el Congo. Ellos son comerciantes, ese es un trato, esto es lo que hacen ellos. Son muy complicados y también tienen mucha movilidad, son extremadamente prósperos, son un grupo muy pequeño, ni siquiera 400,000 personas están en la lista del top 10 de los sudafricanos más ricos. Entonces, estamos hablando de grandes cantidades de dinero y es intrínsecamente difícil porque esto no se traduce bien en la parte colonial y esto es complicado, pero es muy interesante. Han podido trabajar tanto en el antiguo orden y en el nuevo. Pero también significa que la gente de las suburbios sienten que ellos son el problema, que ellos son las personas que les impiden a los otros progresar en el contexto sudafricano porque están actuando como una minoría desleal, por decirlo, que no se comportan como unos buenos sudafricanos en ese sentido político. Entonces, las minorías, sí. Es interesante que si vemos los musulmanes en India y pensamos, aquí debiera haber mucho espacio para una yihad global, por así decirlo, y no lo decía, es porque la gente, de hecho, está muy investida en algunas de estas instituciones, de formas culturales también del Islam, y en la vida comunitaria que se tiene en India. Muchas personas también están investidos con esta identidad hindú. Y algunas de las personas de clase media intentan salir de esto, pero no se van, no dejan el país. Algunos sí lo hacen en busca de trabajo, pero después vuelven. Es una forma en la que... Y creo que esto es muy global. De hecho, hay un gran debate sobre la radicalización de los musulmanes en el mundo, que no es de lo que se trata este seminario, pero esa clase particular de curso histórico o antihistórico, esta postura antihistórica, antimemoria que toman los movimientos más radicales, incluyendo los que no son tan políticos, tiene que ver con lo que sucede también con los radicales en el resto del mundo. Simplemente reiniciar, por decirlo, las tradiciones y empezar desde cero. Tiene un gran atractivo para las personas cuyo sentido de comunidad es bastante marginal y se puede ver porque esto sucede también al mismo tiempo. Solamente en India no se ha traducido tampoco en un movimiento total, una radicalización total, pero si continúa, si la mayoría india continúa, lo que está haciendo en los últimos años puede suceder cosas así, la transición estatal sí. Hablando sobre eso, es el problema en Sudáfrica, es un problema en India, que no se puede encontrar trabajo, y esto es porque lo único que hace el Estado republicano, en este caso, es crear, se supone que trabaja, oportunidades en las comunidades
en la escala global, de hecho, son pioneros, son pioneros en una acción afirmativa mucho antes que incluso se inventara el término en América. Y mucho de esto viene de la racionalización colonial de equilibrar el trabajo en ciertos grupos. Pero los musulmanes no obtienen nada de esto porque todo se le da a las personas y se ha visto como vulnerable históricamente en el orden social hindú, por lo que los musulmanes son completamente externos al Estado. No tienen, por ejemplo, presencia en la policía, en el ejército. Los musulmanes no participan en la economía formal de una forma relevante y así. Mientras más se ve esto, más deprimente se pone y la verdad más peligroso. También en Sudáfrica, de hecho, tenían bastante trabajo en el apartheid, pero eso ya no es el caso. Y se puede decir efectivamente así. Es el otro tema. El tema sobre la preferencia del Estado colonial es muy interesante que eso se puede encontrar en Sudáfrica. Se pueden encontrar muchas minorías que argumentan que de hecho el apartheid era mejor. Había una mayor gobernanza, había un sentido también de pureza cultural, una sensación en que la gente efectivamente seguía esta narrativa étnica del gobierno, no solamente el gobierno del apartheid, sino que también en el siglo XX, construida de forma sistemática. Y las instituciones también, las iglesias, por ejemplo, todo lo que estaba en estas comunidades era promovido de forma activa por el Estado colonial y después el Estado del apartheid. Entonces hay muchas personas que encuentran o que piensan que las personas étnicas que pertenecen a las comunidades mayoritarias de africanos consideran que las cosas eran mejor antes porque tenían más dinero, tenían mejores posiciones, la jerarquía tradicional era menos cuestionada por la legislación contemporánea, por ejemplo, que ahora da lugar a un matrimonio de gay y lesbianas y que reconoce toda clase de cosas que, por así decirlo, socavan los valores tradicionales y los valores familiares y así. Entonces hay una verdadera nostalgia del pasado, el pasado reciente, y así como se puede encontrar en India, donde el Estado colonial también instituyó significativamente toda clase de protecciones a las minorías y también formas divididas de gobernanza. Es quizás menos legítimo desear eso en India. Por si eres musulmán no puedes decir eso, pero está claro en cómo se habla las personas, en cómo lo ven las personas. Ellos ven también esa época como una suerte de era dorada de la comunidad. Es algo muy difícil. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo siquiera se puede empezar a transmitir eso? ¿Cómo se puede ser parte de esa discusión? Está casi irremediablemente contaminado. Mi último comentario sería que me encuentro muy interesante. Puede no saber esto, pero cuando el debate del multiculturalismo inició en los años 70 en Inglaterra, estaba muy claro que muchos de los idiomas y técnicas de cómo tratar con las comunidades minoritarias en Gran Bretaña, no en Francia. Francia se negaba a esto, pero en Gran Bretaña era un copiar-pegar directo de las formas colonial de gobernar que se trajeron de vuelta a Gran Bretaña, y era uno de los motivos por los que Gran Bretaña es una democracia relativamente funcional y multicultural. La clase de la élite, de hecho, se ha construido sobre esta idea que podemos fácilmente crear y vigilar y asegurarnos de consolidar nuestra propia dominancia, mientras a la vez se le permite a la gente de color de distintas razas encajar en el sistema. No es una amenaza fundamental a esta idea de este sentido de conciencia imperial, ¿cómo sea?
Es algo que la gente no les agrada mucho mencionar, pero es un hecho. Esta dinámica subyacente de por qué las colonias británicas hacen que funcione tan bien el multiculturalismo es que la gente tiene un compromiso. Y se descubre que mucha gente, muchas minorías británicas dicen: nos gusta ser británicos, pero no somos ingleses. Entonces, hay una distinción. Ser británicos es también la sombra de los imperios antiguos que todavía está de fondo. Y la pregunta en este caso, en el contexto latinoamericano, es por supuesto: ¿hay alguna forma legítima, supra o como sea, identidad de la que uno pueda pensar que formaría una multicultural o plurinacional? Es interesante que la forma en la que se menciona multiculturalismo en Sudáfrica, India, Inglaterra, no es sobre el plurinacionalismo, sino que multiculturalismo, o mejor dicho, la lealtad política definitiva está en una entidad de mayor alcance, pero sino que hay amplio espacio para toda clase de experimentos, de autonomía y lo que sea en el interior del sistema. Y es por eso que cuando apareció el referéndum escocés dijeron: no, están rompiendo las reglas, ¿cierto? Eso está mal. No entienden cuáles son las reglas del imperio. Tienen que jugar dentro de estas reglas. Eso de mí es como acercarse al modelo republicano, que no es británico para nada. Si vemos algunos de estos debates, son bastante interesantes. Como no entienden que estas no son nuestras reglas, son las reglas del continente en el que está ese. Y creo que va a detenerme.